Doctora. Bueno, hoy vamos a empezar con la semiología urológica. No vamos a anatomía. Anatomía, eso ustedes lo van a revisar y después de hecho van a tener una tarea de anatomía. Vamos a empezar con los signos y síntomas de los trastornos del aparato genitourinario. Ahí está. Bueno, entonces es importante hacer un diagnóstico integral, ¿no? Ver por qué vino el paciente a la consulta, el padecimiento actual, si hay algún antecedente de estos pacientes, personales y familiares, sobre todo son importantes en cáncer, ¿no? En otras patologías vamos a ver que no es importante. Lo primero es la duración de la patología. Es importante preguntarle al paciente cuánto lleva con su patología, si lleva días, si lleva meses. Hay pacientes que cuando nos interconsultan o nos ven ya llevan años. La gravedad, si la patología hace que el paciente tenga síntomas leves o el paciente incluso está incapacitado por el dolor. La cronicidad, si el paciente tiene periodos de dolor y se le quitan, o de sangrado, bueno, dependiendo qué patología tenga, ¿no? ¿Qué tan periódico es? Si el paciente ha tenido periodos constantes o si es intermitente, ¿no? A lo mejor 2 meses se le quita, después otra vez. Y bueno, si hay algún tipo de discapacidad, si el paciente lo discapacita alguno de los síntomas urológicos. Bueno, algunas de las manifestaciones sistémicas que existen en los padecimientos urológicos es la fiebre, lo cual nos habla obviamente de algún proceso infeccioso, pero también puede ser algún proceso oncológico, ¿no? Entonces hay pacientes que tienen problemas oncológicos y tienen fiebre. La pérdida de peso. Casi siempre todos los pacientes que tengan alguna patología oncológica tienen pérdida de peso. ¿Quiénes pueden tener pérdida de peso sin tener algo oncológico? Pues pueden ser los pacientes que no están comiendo bien. ¿Por qué no comen bien? Porque tiene dolor, porque tiene sangrado. Entonces, muchos pacientes tienen este tipo de problema. Permítame un segundo. Bueno, entonces, bueno, el dolor. Vamos a hablar del dolor en la patología urológica. Lo más común es que sea un dolor local, en fosa ilíaca, tanto izquierda como derecha, también en fosa lumbar, algunas veces en los flancos. Entonces, prácticamente puede ser un dolor en todo el abdomen, ¿no? Y venir de origen urológico. También puede ser testicular. El dolor testicular generalmente sí está asociado ya a alguna patología como tal del testículo, pero puede haber irradiación. Por ejemplo, un cálculo puede dar dolor testicular. En las mujeres también puede haber dolor en los labios mayores. Eso también es por irradiación. Y bueno, como les decía, puede ser irradiación por la inervación, por ejemplo, un cólico uretral, un cólico renoureteral, puede dar este tipo de dolores. Entonces, no todo lo que duele en el abdomen es patología intestinal. Dentro de los síntomas de la micción, siempre la palabra con la que terminan todos es urias, ¿no? Tenemos el tenesmo vesical, el cual es que el paciente va a orinar y se queda con sensación de querer seguir orinando cuando ya no hay orina. La enuresis, que es cuando el paciente orina en la noche. Goteo terminal, el paciente termina de orinar y después tiene goteo. Eso es común en hombres, no es común en mujeres. A veces puede haber interrupción del flujo urinario, también es más común el flujo urinario. La incontinencia puede ser tanto en mujeres como en hombres, y la incontinencia generalmente es no aguantar la orina.
Otra cosa es la urgencia. La urgencia es cuando el paciente tiene muchas ganas de orinar, va corriendo al baño, llega al baño, pero la incontinencia es que se orina en su ropa. Y bueno, la orina turbia más que un síntoma es un signo, ¿no? Entonces tienen que aprender, porque ustedes son médicos, entonces luego en los exámenes me ponen aire en la orina, no, o sea, tienen que hablar como es, eso es la neumaturia, cuando hay aire en la orina. Quiluria es cuando hay quilo, después lo vamos a ver, es una cuestión muy rara que haya quilo, y el quilo es linfa en la orina. La hematuria, que es sangre en la orina, nicturia, que es que el paciente está se para muchas veces en la noche a orinar. La polaquiuria es que va a orinar cada ratito, disuria es dolor al orinar, oliguria es que orina muy poco. Y anuria, bueno, es que de plano no orina nada, lo cual es una patología muy rara, pero bueno, puede haber. Permítanme un segundo. Bueno, y seguimos con algunas manifestaciones clínicas como la secreción de la uretra, ¿no? La secreción de la uretra es como en esta imagen, que es más común en hombres, porque ellos se pueden dar más cuenta, que sale algún líquido por la uretra. Las lesiones en piel externas, que generalmente pues, son cuestiones infecciosas, algún tipo de verruga, masas palpables, edema, inflamación. También la inflamación es más común en hombres. Es raro que una mujer pueda ver que en la uretra hay inflamación. La eyaculación hemorrágica, que también casi siempre está asociada a algún tipo de infección o de cáncer. Y bueno, la ginecomastia como tal no es parte de nuestro programa, pero puede ser una manifestación de cáncer a nivel urinario. Y trastornos sexuales. Los trastornos sexuales también están muy relacionados con algún tipo de infección y bueno, también con algún tipo de cáncer. Ahora, también existen algunos síntomas intestinales que nos pueden dar las enfermedades urológicas, sobre todo las infecciones, ¿no? Nos puede dar distensión abdominal, nos puede dar náusea y nos puede dar vómito. Entonces, muchas veces se ignora que pueda ser de origen urológico, se cree que puede ser algo intestinal y bueno, siempre hay que correlacionar con los síntomas y ya dependiendo de los estudios de laboratorio. Permítame. Bueno, entonces la historia clínica, ¿no? Vamos a empezar con los antecedentes androgénicos en los hombres. Cuando hubo ya aparición de caracteres sexuales, si tienen vida sexual, a qué edad iniciaron, la frecuencia, el número de parejas sexuales es importante, sobre todo cuando vemos cuestiones infecciosas. En mujeres también si hay algún método anticonceptivo y problemas sexuales, ¿no? Entonces, bueno, aquí más o menos está la tabla de cómo debe de irse desarrollando los caracteres sexuales. Los estudios de laboratorio. Bueno, siempre que tenemos un proceso, sospechamos un proceso infeccioso, siempre pedimos una biometría hemática. ¿Por qué? Porque está sobre todo a nivel de leucocitos, que aunque es inespecífico, nos puede hablar de algún síntoma, digo, de algún signo de infección. Entonces, podemos tener anemia. La anemia, pues, está relacionada con la insuficiencia renal o con algún tipo de tumores. Podemos tener elevación de la hemoglobina, lo cual también es parte del síndrome paraneoplásico en cáncer de células renales, o pueden elevarse los leucocitos. Como les decía, generalmente, sobre todo para síndromes urológicos, cuestiones infecciosas. Y bueno, ahora algo importante, ¿no? También debemos de pedir o no una química sanguínea. Generalmente sí, sobre todo porque vamos a buscar si hay alguna afección a nivel de la función renal, ¿no? Sobre todo vamos a buscar a nivel de la creatinina, la urea, el nitrógeno ureico, para ver si esto se está alterando y quiere decir que el paciente ya tiene algún daño renal. Yo creo que no siempre es importante tomarla, porque sobre todo eso es del área nefrológica, pero en cuestiones infecciosas sí es importante. Y bueno, obviamente también nos puede ayudar a hacer un diagnóstico más certero, porque los pacientes diabéticos tienen infecciones más importantes, infecciones recurrentes. Si el ácido úrico está elevado, bueno, nos habla de cálculos de ácido úrico, que después los vamos a ver, y concentraciones
Por ejemplo, del complemento nos da glomerulopatías, lo cual también nos causa insuficiencia renal. Los electrolitos, que sobre todo una alteración de los electrolitos nos hablaría ya de falla renal. Alteraciones en calcio, magnesio y fósforo, después los vamos a ver, nos habla de alteraciones que nos pueden causar cálculos renales. Y bueno, también tenemos algunos medicamentos, ¿no? Algunos medicamentos, por ejemplo, los diuréticos nos pueden dar alteraciones del sodio y potasio, algunos síndromes paraneoplásicos, cáncer de células renales nos dan alteraciones del calcio. Y bueno, la albumina es importante en esta área porque nos habla de algún tipo de cáncer. Entonces, generalmente no es lo que pedimos siempre, pero ya encontrando alguna alteración podemos tener alguna sospecha. Y bueno, algo que sí es fundamental en esta clase es el examen general de orina. Es muy difícil hacer un diagnóstico urológico sin tener un examen general de orina. Ya ahora son estudios muy baratos, cuestan 50 pesos. Antes pues era más caro, era más difícil de encontrar. Entonces, si vamos a tener un paciente que tratar por alguna cuestión urológica, siempre requerimos un estudio general de orina. Ya no se vale que primero mediquemos al paciente y después le hagamos el estudio porque sale alterado y pues es un estudio barato, el cual nos habla muy ampliamente de qué puede tener el paciente si es que realmente tiene algo urológico. Entonces, bueno, es importante cómo hacemos la recolección, que bueno, eso lo hacen en el laboratorio, pero debemos de explicarle al paciente, hacer el estudio macroscópico y microscópico. Y bueno, cuando es necesario hacer el cultivo. Entonces, bueno, puede haber alteraciones en el color y en el aspecto y siempre hay que descartar que el paciente no haya tomado medicamentos porque, por ejemplo, la fenazopiridina, la nitrofurantoína, la rifampicina, también el metronidazol nos puede hacer que la orina se vea roja, ¿no? También algunos medicamentos o algunos alimentos o algunas bebidas, acá está el betabel, también el betabel hace que a veces se pinte la orina de rojo. La jamaica no, aunque bueno, hay reportes de que puede la jamaica también pintar, pero está más asociado al betabel. En niños, los refrescos naranjas, como la Fanta, también puede pintar la orina, ¿no? Vemos la turbiedad, si hay fosfatos, si hay piuria. Bueno, eso no lo vemos nosotros, nos lo reporta el laboratorio, ¿no? El pH. Bueno, el pH generalmente se mide con esta tira y esto, por ejemplo, lo pueden tener en su consultorio. Es una tira reactiva para orina que nos habla de cuánto tiene de glucosa, si hay leucocitos, ya nos va dando un criterio de qué podemos hacer con ese paciente. Entonces, algo rápido que se puede hacer, por ejemplo, en el servicio social, que a lo mejor hay los pacientes no puedan irse a hacer un estudio general de orina. Y bueno, la densidad, ¿no? La densidad también nos las marca y bueno, ahí vemos si se sale de los valores normales o no y ya pensamos en alguna patología. Las proteínas también es importante porque eso nos hablaría de falla renal y ya hay pruebas más exactas, ¿no? Bueno, la hemoglobina. La hemoglobina nos marca a veces si hay eritrocitos, cuántos eritrocitos hay y sobre eso ya podemos ver si el paciente realmente tiene un sangrado, que eso es importante sobre todo en trauma. Bueno, así es como más o menos se hace el estudio microscópico, la centrifugan durante 5 minutos, quitan el sobrenadante y bueno, eso sobre todo son cosas de laboratorio. Y bueno, ¿cuándo cultivamos? Una vez que tenemos nuestro estudio que está alterado, que si hay un proceso infeccioso, entonces ya pedimos un cultivo. ¿Por qué? Porque un paciente, por ejemplo, con infecciones recurrentes, lo más probable es que tenga una bacteria que no se haya tratado adecuadamente y los cultivos nos reportan aparte el antibiótico a tratar, o sea que antibiótico se va a matar esa bacteria y pues eso hace que el paciente tenga una recuperación más rápida y efectiva. El agente más común en la cuestión urológica, tanto renal, tanto vesical, uretral y de todos lados, es Escherichia coli, ¿no? Después tenemos Klebsiella, Enterobacter, Enterococos, Pseudomonas, Staphylococcus y también algunas cuestiones micológicas como Cándida, pero casi siempre todos son cuestiones de E. coli. Y bueno, ¿cuántas unidades debe de tener el paciente formadoras de colonias para decir que el paciente tiene una infección, ¿no?
generalmente se pide que sean más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Entonces, si son más de 100.000 unidades formadoras de colonias, se dice que el paciente sí tiene infección por ese agente. Muchas veces se puede reportar un agente y no llegar a los 100.000, entonces se dice que la muestra estaba contaminada, de alguna forma se contaminó, pero esa bacteria no le está causando el problema al paciente, ¿no? Ahora, hay otras cuestiones, por ejemplo, si tiene más de 1.000, pero llega a 10.000 y hay más de 2 patógenos, entonces les dije, probablemente sea una contaminación, ¿no? Si hay 1 o 2 patógenos, entonces sí, mejor se manda antibiograma para ver qué pasó. Si hay más de 2 patógenos, entonces también se reporta como cultivo mixto y puede haber contaminación cuando son de 1.000 a 10.000, ¿no? Y bueno, cuando llega a ser ya más de 100.000, entonces sí ya es positivo. Se dice que puede ser más de 50.000 positivo cuando son bacterias gram positivas. Pero bueno, bacterias gram positivas no siempre son fáciles de reportar y casi siempre no son la causa de una infección de vías urinarias en el adulto. Que bueno, en este curso lo que vemos son adultos, no son niños. En niños sí puede ser. Después tenemos el antígeno prostático. El antígeno prostático se ha usado sobre todo para ver la relación con cáncer. Este ya antígeno está muy consensuado, todas las guías lo aplican y bueno, dependiendo de la edad del paciente ya tenemos un límite superior y ya que pase del límite superior de acuerdo a la edad, nos diría que el paciente tiene sospecha de cáncer. No quiere decir que el paciente tenga cáncer, porque como tal, el diagnóstico de cualquier tipo de cáncer es por biopsia. Pero nos da una alta sospecha y la alta sospecha ya hace que se tenga que hacer algún tratamiento invasivo para tomar la biopsia. Después tenemos esto, permítanme, ya me está saliendo, bueno, algunos otros marcadores tumorales como el alfa-fetoproteína, la fracción beta de la gonadotropina humana y la DHL son cuestiones que se piden para diagnosticar cáncer de testículo, algunas veces cáncer renal, pero bueno, ya lo veremos en la clase como tal, que es específico y que es necesario pedir. Como tal, los marcadores tumorales ya no se usan tanto para hacer un diagnóstico. Como les digo, el diagnóstico es biopsia. Se hacen para dar seguimiento a la patología. Espérenme que ya me salí. Me salí, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Espérenme, que ya me salí de aquí. Ahorita les comparto. Que ya me... ¿Ahí ven la pantalla? No. No, todavía no. No, doctora, todavía no. No, doctora. Me salió como en el hospital. Estas computadoras meten otras cosas. Permítanme. Bueno, alguien le puede avisar a sus compañeros que están pidiendo entrar que ya no pueden entrar, ya son 12:20, ¿no? Permítame. Doctora, nada más como duda en lo que pone la expo. Entonces, si tuviéramos un antígeno prostático ya muy elevado con sospecha de cáncer, ¿haríamos un tacto prostático de la próstata o ya nos vamos directo a la biopsia? No, siempre hay que hacer tacto, siempre hay que hacer antígenos y siempre hay que hacer ultrasonido. Entonces, eso ya lo veremos cuando veamos cáncer de próstata, pero siempre se tiene que hacer eso. Gracias. Ya acabé. De hecho, ya acabó la clase. Bueno, entonces,
Como vimos, la semiología es muy importante. Si nosotros no tenemos una sospecha, pues no vamos a hacer los clásicos médicos que les piden al paciente tomografía, 10.000 estudios de laboratorio, como para qué, ¿no? O sea, siempre hay que enfocarnos en la historia clínica, en la exploración del paciente, en los antecedentes del paciente, y sobre eso ya tenemos que ir descartando y empezar a pedir estudios para clínicos. Después vamos a ver ya una parte de estudios radiográficos en la siguiente clase, pero bueno, ¿alguna duda sobre lo que vimos ahorita? No, bueno, entonces nos vamos a ver el día lunes. Este fin de semana no tienen ningún tipo de tarea y por favor ya tienen el programa, entonces vayan leyendo la clase antes para que si tienen dudas al final me lo pregunten. El programa al final dice que algunos alumnos van a exponer, muy probablemente tengan que exponer esas clases quien repruebe el primer parcial y bueno, tengamos que ayudarlo con algún punto, ¿no? Pero bueno, dependiendo en tiempo cómo vayamos. Según nuestro programa acabaríamos en noviembre, vamos muy bien en tiempo, pero bueno, algunas veces hay algún tipo de circunstancias, porque yo estoy en el hospital trabajando, entonces luego tengo cirugía y pues yo les avisaré que no hay clase y nos retrasamos, pero en teoría tendríamos que ir en tiempo y forma y después le voy a pasar a su compañero Daniel el enlace de Classroom para que me empiecen a enviar las tareas, pero por el momento no hay tareas. Entonces nos vemos el día lunes a las 12, ya saben, máximo 12:05 pueden entrar, porque ya no los voy a dejar entrar. ¿Sí? ¿Alguna duda? Hoy no paso lista porque igual no la puedo imprimir, pero el lunes empezamos a pasar lista. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora, sí tengo una duda. Sí, ¿qué pasó? El hacer tacto rectal aumenta el antígeno prostático específico. Entonces, ¿en la primera consulta lo pediríamos o tendríamos que esperar cierto tiempo para volverlo a pedir? ¿El tacto rectal? ¿Sí? No, el tacto rectal uno lo debe de realizar cuando revisa al paciente. El tacto rectal solamente se hace en urología cuando tenemos sospecha de aumento de tamaño de la próstata. Que bueno, ya después lo vamos a ver, pero el hecho de que una próstata esté grande casi nunca nos habla de cáncer, nos habla de que tiene hiperplasia prostática y eso nos va a causar obstrucción. Cuando una próstata está dura, eso sí nos habla de que el paciente pueda tener cáncer. Entonces, a los pacientes solamente les hacemos tacto cuando sospechamos hiperplasia prostática o cáncer de próstata. Después vamos a ver prostatitis y, por ejemplo, en la prostatitis, que es la infección de la próstata, si nosotros hacemos un tacto rectal, podemos desencadenar que empiece a haber como liberación de bacterias al torrente sanguíneo y los pacientes les puede dar un choque séptico por hacerle un tacto rectal. Entonces, solo hacemos tacto cuando sospechamos de hiperplasia o de cáncer y después vamos a ver esa clase que también lo debemos de combinar con el antígeno, con el ultrasonido y algunas veces con la tomografía. Gracias. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias, doctora.